Feliz domingo de resurrección para todos. Hoy nos gozamos en la presencia del Señor y disfrutamos de tiempos como este, en donde el Espíritu del Señor renueva ese pacto maravilloso en el cual somos llevados a una experiencia de vida y de vida en abundancia. Aleluya. Dios es fiel. Confía en el Señor. Él es galardonador de los que le buscan y esperan en Él. Dios nunca te va a defraudar. Aleluya. Le invito, hermanos, a que vayamos en esta mañana a algo muy importante, y es recibir para un tiempo como este el testimonio de la palabra revelada que afirma nuestro corazón en la verdad del Dios vivo y todopoderoso. Aleluya. Por supuesto, no podríamos leer otro pasaje que no fuera algo conectado con este día. Y vamos a empezar leyendo en esta mañana esta escritura que se encuentra en el Evangelio de Juan. Por favor, acompáñenme abriendo sus Biblias en el Evangelio de Juan. Por supuesto, todos entendemos cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando del Nuevo Testamento, ¿sí? Eso nos ayuda a ubicarnos inmediatamente en el lugar correcto de la Biblia. Y siempre también entendiendo que los evangelios están formados por 4 testimonios que nos hablan de todo lo que la vida y la persona de Cristo manifestó en el fiel amor del Padre durante el tiempo de su estadía aquí en la tierra como el Verbo hecho carne. Y eso hizo posible que hoy pudiéramos nosotros compartir algo que es tan valioso. Lo es para la iglesia sobremanera, pero también lo es para el mundo, porque el poder de la resurrección se ha manifestado con un propósito y un diseño perfecto acerca de todo lo que Él tiene planeado para su creación y de una manera especial para su iglesia. El título del mensaje en esta mañana es ese: el poder de la resurrección. Por favor, vayamos al Evangelio de Juan, el capítulo 20. Vamos a leer los primeros 10 versículos. Y dice así la palabra, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, cuando miramos a Génesis y vemos los días de la creación, fueron perfectamente contabilizados. Y al llegar al 7º día dice que Dios miró y vio que todo era bueno y bueno en gran manera, refiriéndose a su creación. Inmediatamente Dios estableció en ese 7º día el día de reposo, día que honra y exalta al Señor. Inmediatamente después de ese día empieza luego la sucesión de los días con el primer día de la semana. Por lo tanto, si el día de reposo era un sábado, el primer día de la semana es domingo. Y allí se sitúa este relato, el primer día de la semana. Un día como este, dice que una mujer, María Magdalena, fue de mañana siendo aún oscuro. A veces creemos que la mujer es muy frágil, sin embargo, hay detalles que demuestran que es mucho más fuerte de lo que imaginamos.
siendo aún oscuro, cuando a otros les significaría un estorbo en cuanto a tener cuidados extremos, pero esta mujer estaba determinada, siendo aún oscuro. Ella necesitaba ver algo y se acercó a un lugar, siendo aún oscuro, y se fue al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Saben que en aquel tiempo mayormente los sepulcros se construían en una roca, la cual era cavada, era rehundida allí. Se formaba ese hueco en el cual luego era colocado el cuerpo de aquel que había adquirido ese lugar. Aquella tumba, una vez que el cadáver estaba allí dentro, la cerraban inmediatamente por razones lógicas de seguridad, de salubridad, de protección. Así que le colocaban una piedra de gran peso, imposible moverla así nomás. Tenían que ser hombres fuertes, y para eso la habían colocado con un sistema que tenía allí en la base, en el umbral de la entrada, una huella en la cual esa piedra que tapaba la entrada podía ser rodada. Cuando María Magdalena, imposible para ella hacer eso, se acerca al sepulcro, ella ve, primer detalle, ve con los ojos de un corazón que anhelaba poder comprobar algo que aún no entendía, y es el saber la razón por la cual su maestro, a quien ella lo identifica como Raboni, estaba allí en el sepulcro. Pero cuando ella llega, ve lo que sus ojos podían observar inmediatamente en lo natural. ¿Qué ve María Magdalena? Que la piedra había sido rodada, quitada. Entonces, la reacción de María Magdalena, versículo 2. Entonces corrió para buscar a sus compañeros de fe. Fue a Simón Pedro y al otro discípulo, no se lo menciona, pero da un detalle significativo. Dice, aquel al que amaba Jesús. Se sobreentiende que el escritor no quiere poner su nombre, por lo tanto, aquel otro que corría con Pedro para ver la noticia que había traído María Magdalena no era otro sino Juan. Y María Magdalena, al llegar a ellos, les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. En el pensamiento de María Magdalena no estaba presente la idea de la resurrección. Ella creía que el cuerpo, al ver la piedra rodada, el sepulcro abierto, había sido tomado por alguien y llevado a otro lugar. Versículo 3. Y salieron Pedro y el otro discípulo, habiendo recibido la noticia, y fueron exactamente al mismo lugar, pues ellos también estaban intrigados por ver qué estaba sucediendo. Corrían, dice, los dos juntos, Pedro y el otro, probablemente Juan. Pero el otro, Juan, corrió más aprisa que Pedro. ¿Saben por qué? Porque el corazón de Juan era un corazón apasionado. Él corría más aprisa y llegó primero al sepulcro, pero por supuesto algo lo detuvo. Dice versículo 5, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Qué significa? Él baja a la entrada del sepulcro y echa una mirada y ve allí los lienzos con los cuales habían cubierto, tapado el cuerpo del Señor, después de haberle colocado especies aromáticas, según la costumbre de la época. El cuerpo primero era cubierto con especies aromáticas y después envuelto en lienzos. Lo único que alcanza a ver a Juan es los lienzos puestos allí. No estaba el cuerpo, pero él no entra.
Algo lo impactó, queda detenido allí en la entrada. Luego, dice versículo 6, llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y acá vemos la actitud de un hombre impulsivo que anhelaba ir más allá de lo que podía observar sus ojos naturales. Él quería escudriñar en las profundidades. Él miró de una manera diferente y entonces él pudo entender que los lienzos estaban puestos allí. Y también dice el versículo 7, el sudario, algo que se le colocaba al muerto cubriendo la cabeza. Y no estaba puesto con los lienzos, sino que estaba enrollado en un lugar aparte, como algo que había sucedido de una manera ordenada, perfectamente establecida, no por un arrebato, no por la situación de alguien que de pronto se le ocurrió tomar ventaja de ese cuerpo, sino conforme a un plan determinado. Allí estaba ese lienzo mostrado de una manera clara que el cuerpo ya no estaba, pero el sudario estaba allí enrollado en un lugar aparte. Y dicen que cuando el sudario está enrollado es un símbolo muy evidente de que aquel que dejó ese testimonio es alguien que vuelve otra vez. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, aquel al que Jesús amaba, que había llegado primero al sepulcro. Y ahora ve, ya no ve como miró María Magdalena para descubrir lo que sus ojos naturales podían comprobar. Ya no miró como Pedro para ir más allá de lo que estaba en la superficie y escudriñar, sino que ahora Juan, habiendo experimentado la revelación del Espíritu en su corazón, dice que él no solo vio, sino que además creyó, lo cual significa que cuando vamos a la palabra de Dios necesitamos tener el interés de reconocer que eso que está en molde de tinta a través de letras que están en un papel es testimonio del cielo, pero tenemos que ir más allá como hizo Pedro, buscar escudriñar en las profundidades, y una vez que entramos en las profundidades permitir que el Espíritu Santo traiga la luz en el entendimiento necesario. Y dice la Escritura, él vio, Juan, y creyó, porque aún, dice, no habían entendido la Escritura, que era necesario que él, el Cristo, resucitase de los muertos. Y dice versículo 10, volvieron los discípulos a los suyos. El poder de la resurrección. El apóstol Juan, al escribir el Evangelio, declara que solo entonces él pudo tener el entendimiento y creer al ver las evidencias de una tumba vacía. Pero sepamos una cosa: la proclama de los apóstoles, de los discípulos del Señor, no se basó en una tumba vacía, sino en la evidencia de un Cristo resucitado, de un Cristo vivo, a quien vieron y tocaron. El poder de la resurrección estaba allí siendo revelado, y era la razón de la tumba vacía. Pablo escribe a los romanos y les dice al comenzar su carta, en el capítulo 1 y versículo 4, hablando de ese Cristo
en el cual él había sido comisionado a través del llamado del Padre a ser un embajador del Evangelio. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Pablo está hablando a los romanos acerca de ese momento. ¿Qué es lo que Dios estaba manifestando? Era una declaración del cielo, declarando al Hijo de Dios con poder. Y eso lo hizo a través del Espíritu de santidad, mediante la resurrección de entre los muertos. El poder de la resurrección es un poder vigente, es un poder activo, es un poder que obra a través del Espíritu Santo. Y en ese tiempo el Espíritu Santo obró para dar testimonio de quién es Jesús, el Hijo de Dios. Debo decir en esta mañana que el poder de la resurrección es un tema teológico que nos va a ocupar durante todo el desarrollo de nuestra vida si anhelamos seguir creciendo en madurez. Va a demandar toda la atención posible. No te desconectes de lo que Dios en su amor, en su gracia, en su poder ha querido revelar. Porque esto lo ha hecho de una manera clara y directa a su iglesia, pero también es un poder que está activo en el mundo. Ya lo vamos a ver. Allí, en aquel evento magnífico donde el poder de la resurrección fue mostrado en toda su autoridad, fue declarado en ese momento, fue declarado que grande y magnífico es Dios y digno de suprema alabanza. Así lo dice el salmista en el Salmo 96. Anótelo y lea en su casa, un hermoso salmo. Y sepamos esto, hablando acerca del poder de la resurrección. Hay una serie de antecedentes en los cuales Dios ya venía alumbrando el conocimiento del corazón del hombre para llegar a la revelación máxima por medio de la resurrección de Cristo. Es por eso que en el antiguo pacto ya se supo de que ese poder estuvo presente en actos de resurrección que daban a conocer un poder más allá de lo natural, un poder que está muy por encima de la bomba atómica más poderosa que el hombre pueda crear. En el antiguo pacto, la resurrección estuvo presente, pero de una manera diferente. Era tan solo un tipo de lo que luego iba a ser mostrado en plenitud en la resurrección de Cristo. En el antiguo pacto hay una serie de ejemplos de resurrección. Yo lo tengo aquí anotado. Por ejemplo, la resurrección del hijo de la viuda a través del ministerio del profeta Elías. La resurrección del hijo de una tsunamita mediante el ministerio de aquel que sucedió a Elías, es decir, Eliseo. Y hay un evento en donde en un momento después de la muerte de Eliseo, él es colocado en una tumba, y dice que hubo allí en la cercanía una contienda y un hombre muere, y toman apresurado el cadáver de ese hombre y lo arrojan sobre el lugar donde estaba el cuerpo de Eliseo, y cuando el cadáver toca los huesos de Eliseo se levanta. El antiguo pacto da testimonio del poder de la resurrección. Hacia el final de la revelación de Dios en el antiguo pacto, el profeta Daniel anunció algo que era mucho más grande. En el capítulo 12 y versículo 2, no lo leemos ahora, pero allí Daniel anticipa una resurrección futura
de muchos que duermen en el polvo. Y de esta manera el profeta estaba señalando la esperanza de la resurrección en el tiempo postrero, resurrección que será para vida eterna en los que creen. Durante el tiempo de Jesús, y ya entramos al nuevo pacto, antiguo pacto o antiguo testamento, Génesis hasta Malaquías. Ahora vamos al nuevo pacto, comenzando por los evangelios y llegando al final hasta el libro del Apocalipsis. Durante el tiempo de Jesús en la tierra, también hubo varias resurrecciones. Una de ellas fue cuando frente a la tumba de Lázaro, Jesús mandó correr la piedra que hoy mencionamos, piedra que cubría la entrada del lugar de ese sepulcro donde estaba el cuerpo de Lázaro. Cuando Jesús da esa orden, su hermana Marta quiso impedirlo. Las palabras de Marta estaban conectadas con el tiempo en el cual el cuerpo de Lázaro ya estaba allí, en ese lugar. Evangelio de Juan, vamos a leer estos versículos. En el capítulo 11 y los versículos 39 y 40, en la Nueva Traducción Viviente, Jesús llega frente a la tumba de Lázaro, el sepulcro. Y estando allí, dice que Jesús dijo esto: corran la piedra a un lado. Le estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Corran la piedra a un lado. Recuerdan que la piedra la hacían rodar porque era algo muy pesado. Corran la piedra a un lado, le dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. El razonamiento de Marta era lógico. Su corazón dolorido estaba respondiendo naturalmente. Y entonces, versículo 40, Jesús le responde, y por favor, presta atención a esto que Jesús le dijo a Marta, porque es testimonio fiel del que el poder de la resurrección está activo en medio de aquellos que buscan a Dios con sinceridad y que ponen su confianza y esperanza en Él. Jesús le dijo a Marta: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Un rato antes de ese momento, cuando Marta salió a encontrarlo a Jesús en el camino, llegando él a la aldea donde vivía, Jesús le había dicho a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá eternamente. Y en esa ocasión, un momento antes, Jesús le hizo la misma pregunta: ¿crees esto? Con esas palabras, en donde Jesús está declarando su verdadera esencia, diciendo: yo soy. Él estaba revelando la dimensión definitiva de la resurrección. Jesús le dijo literalmente: el que cree en mí no sufrirá muerte eterna. Aquel que cree en el que es la resurrección y la vida tiene verdadera esperanza. Ahora, esta declaración de Jesús tenía un valor muy profundo en la época a causa de todo lo que había sido manifestado en el antiguo pacto
en aquellas resurrecciones que mencionamos, a causa de todo lo que había sucedido en el ministerio de Jesús, en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque todos aquellos que habían muerto y fueron resucitados antes de la resurrección de Jesús, volvieron a morir. El hijo de la viuda de Naín, la hija de Jairo. ¿Recuerdan la frase que está allí muy presente en el relato, no? Cuando Jesús habla a la niña con estas palabras en arameo, talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. O cuando vio el féretro de ese joven que era hijo único de una mujer viuda y entiende la congoja de su madre y se acerca a Jesús al féretro, toca, se detienen todos, y evidentemente que en la época el féretro hasta llegar al lugar del sepulcro permanecía abierto. Jesús le ordena al joven, levántate. Pero todos aquellos que resucitaron antes de la resurrección de Cristo volvieron a morir. Pero ahora Jesús, a través de esta declaración que le hace a Marta, yo soy la resurrección y la vida, está señalando que el énfasis está dirigido a lo que el profeta Daniel había declarado en el antiguo pacto. En Daniel 12:2, ahora sí lo voy a leer, en la Nueva Traducción Viviente, el profeta declara estas palabras: se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Jesús estaba señalando que todo aquello que el profeta Daniel había anticipado en el antiguo pacto, ahora en Jesús iba a tener fiel cumplimiento, dando testimonio del poder de la resurrección en todo su valor y dimensión. Pero para que la promesa se cumpla, Jesús en ese momento, estando frente a la tumba de Lázaro, Él reveló que definitivamente es la resurrección y la vida. Cuando Pablo habla de la resurrección de Jesús, él declara estas palabras que son consecuencia del testimonio de la verdad que ha sido revelada en el antiguo y confirmada en el nuevo pacto a través de la persona y la obra del Mesías, del cual los profetas habían anunciado. En 1 Corintios, en el capítulo 15, por favor, vayamos a 1 Corintios, capítulo 15. En los versículos 20 y 23, el apóstol Pablo declara estas palabras y dice, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y en su argumentación, Pablo vuelve luego a afirmar, versículo 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primicias significa el primero en resucitar con un cuerpo glorificado, testimonio de esa resurrección gloriosa en la cual hay poder de Dios a favor de los que creen. A causa de la resurrección de Jesús de los muertos, la promesa declara que cuando Jesús vuelva, los que durmieron en Él
también resucitarán de una manera idéntica. En todo ese proceso, el factor relevante que hace eficaz la promesa en su cumplimiento es la fe. Fe sobre todas las cosas, en la palabra revelada y en la obra de Cristo ya consumada. La palabra dice en Romanos capítulo 6, versículo 5, lo tengo aquí anotado en la Nueva Traducción Viviente: dado que fuimos unidos a Él en su muerte. Romanos 6:5. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Eso significa que al unirte por fe a la muerte de Cristo, reconociendo que ese sacrificio fue la ofrenda de aquel Verbo hecho carne, tomando el lugar que me correspondía a mí, que te correspondía a ti, pero por la fe nosotros hoy recibimos ese testimonio y nos unimos a Cristo en su muerte, reconociendo que ese era el lugar que me pertenecía, que yo debía ocupar en aquella cruz. Pero al mismo tiempo que me he unido a Cristo en su muerte por la fe, así también somos unidos a Él en la resurrección. La pregunta de Jesús a Marta fue: ¿crees esto? Más tarde le dijo, cuando ella pretendía cambiar lo que Jesús había determinado. Jesús entonces le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es interesante que entre ambos momentos hubo un tiempo que Jesús permitió en el corazón de Marta, como también lo hizo en el de su hermana María, y como lo hace en la vida de cada uno de nosotros. Cada vez que la palabra viene e impacta el corazón, hay un tiempo en el cual Dios permite que el corazón sea llevado a la reflexión. ¿Por qué es necesario esto? Porque la fe tiene que ser afirmada en el corazón, y eso lleva un proceso natural en donde la mente del hombre necesita ordenarse, recibiendo el testimonio de Dios que definitivamente alumbra el corazón. Y en ese proceso Dios permite que la fe sea probada antes de ser aprobada. La palabra revelada tiene el propósito de la reflexión para dar lugar en el corazón a la fe y luego realizar en fe las decisiones y permitir los cambios que son necesarios en los hábitos para que esa fe sea establecida. La palabra de Dios es viva y eficaz y tiene un efecto que es muy grande. La palabra en su poder viene para alumbrar el corazón. Y cuando la luz del Evangelio penetra, las tinieblas tienen que huir. Y cuando las tinieblas huyen, los pensamientos del hombre son ordenados. Y cuando los pensamientos son ordenados, todo argumento del hombre en su propia sabiduría es derribado. Pero tenemos un problema: el libre albedrío. Cada uno escoge, y si el corazón del hombre se cierra a la palabra de Dios,
la realidad es que la luz no puede penetrar. Cuando la luz penetra, ilumina la razón y guía el corazón a decisiones de fe. Cuando en el libro de Apocalipsis Jesús dice a una de las iglesias: he aquí estoy a la puerta y llamo, no está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. Porque el corazón se ha cerrado y Jesús dice: yo estoy allí esperando el tiempo cuando decidas dar el lugar a mi presencia. Por eso era tan importante la pregunta de Jesús a Marta: ¿crees esto? Porque Jesús sabía que el efecto de esa pregunta trasciende el tiempo, va más allá de esa circunstancia ocasional que estaba viviendo y la va a posicionar a Marta con una seguridad y una confianza que la va a impulsar a moverse con decisión al propósito de Dios, que es eterno. Pero hay algo a favor de Marta. El corazón de Marta, aún sin entender todo, estuvo abierto, pues su expectativa permanecía puesta en aquel a quien podía reconocer como Jesús el Mesías. Es decir, alguien que había enviado el Padre mismo y por lo tanto era Dios mismo. Por supuesto, las circunstancias de la vida ponen a prueba el carácter. Y en aquel momento el carácter de estas dos hermanas de Lázaro, Marta y María, estaba siendo puesto a prueba. Ellas no estaban en una situación cómoda, no, porque al dolor que estaban sintiendo por la separación de su hermano Lázaro, también estaba presente en esa época una creencia que era muy popular. Y por supuesto, una creencia popular se desparrama rápido. Lo que es engañoso crece rápido, se difunde rápido, pero la verdad siempre encuentra estorbo a causa de la dureza del corazón. Había una creencia que decía que después de la muerte el alma permanecía cerca del cuerpo que dormía. El alma permanecía cerca del cuerpo durante 3 días, intentando regresar. Esa era la creencia popular. Y se pensaba que pasados esos 3 días, al cuarto, la muerte ya era definitiva. No había marcha atrás. Pero las palabras de Jesús a Marta fueron claras, contundentes, diciendo: yo soy. No pienses en otro, no creas en otra cosa. Yo soy la resurrección y la vida. Y saben una cosa, contra todo pronóstico, Jesús, aunque había sido avisado desde el momento mismo en que Lázaro estaba en crisis, Él llega contra todo pronóstico, desafiando la creencia popular. Llega precisamente el 4º día para resucitar a Lázaro. La resurrección de Lázaro dio testimonio del poder y autoridad de Dios sobre la vida y sobre la muerte.
Pocos días después de la resurrección de Lázaro, muy pocos días después, no pasó mucho tiempo. Es probable que la resurrección de Lázaro haya ocurrido aproximadamente unos 10 días antes del evento que iba a impactar el mundo entero, que iba a conmover la naturaleza al punto que toda la tierra se oscureció, la tierra tembló, las rocas se partieron, pero entonces ocurrió algo que ningún hombre podía imaginar, pero que en la palabra de Dios ya había sido revelada y que ahora en el Cristo de la gloria estaba siendo manifestado en su fiel cumplimiento. Y de esto hablaron los 4 evangelios testificando de la resurrección de Jesús. Lázaro volvió a morir, mas Cristo es las primicias de la resurrección que es para vida eterna. Resurrección que tiene un testimonio vivo expresado en una resurrección con un cuerpo glorificado. La resurrección de Jesús introdujo una nueva revelación a todo lo que antes había dado testimonio. Y es que el poder de Dios está presente en el mundo. La resurrección de Cristo no ocurrió en un lugar escondido a la vista de todos, en un monte elevado para que ninguno pudiera decir: yo no he escuchado eso. El poder de Dios está presente en el mundo. La resurrección de Cristo es un testimonio vivo, pero ese poder está presente de una manera directa, obrando en medio de su iglesia. Ese poder está presente, obrando en medio de su iglesia. El poder de Dios revelado en la resurrección de Cristo está presente en el mundo. ¿Para qué? Para traer la fe en el corazón y guiarlo a un acto de arrepentimiento y de conversión que sea para salvación. Por favor, acompáñenme a la lectura en el libro de Hechos, capítulo 17. Una de las predicaciones más, se podría decir, poderosas en testimonio de la teología de Dios. La realizó Pablo en uno de sus viajes misioneros, llegando a una ciudad en Grecia conocida como Atenas. Y estando allí, la prédica de Pablo a esos que estaban deseosos de adquirir un nuevo conocimiento, les dice de esta manera, Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día, versículo 31, en el cual Dios juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Dios lo hizo juez, dando fe a todos. ¿A quién? La fe que es revelada al mundo. ¿A través de qué? Con haberle levantado de los muertos.
el mundo tiene a su favor la fe que proviene del testimonio de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Los atenienses, a quienes Pablo predicaba, eran muy amantes de la filosofía, del saber del hombre. Eran muy dados a la religión y a la creencia de distintos dioses hechos a su medida. Pero en cambio, Pablo les dice, denunciando la condición del corazón, eran ignorantes del Dios verdadero, a quien ellos, los atenienses, lo reconocían, lo identificaban como el Dios desconocido. Es lindo leer Hechos 17. El mensaje de Pablo es algo muy, muy importante en el contenido teológico. Pero Pablo les dice a estos atenienses, ese Dios desconocido que muchos ignoran, el mundo ignora, es el que resucitó y el que triunfó sobre la muerte. Ese Dios, le dice Pablo, es el que da vida, y esa vida es vida en abundancia, es vida eterna. Ese Dios es soberano y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ese Dios que se reveló, lo hizo trayendo fe a fin de que el corazón del hombre pueda conocer el poder de la resurrección. Aleluya. La resurrección de Cristo no fue un hecho ignorado. Muchos testigos dan testimonio, valga la redundancia, de eso que ocurrió. Conforme a esa fe, el mundo un día será juzgado. El camino de la fe, querido hermano, siempre señala a Jesús como su autor y su consumador. Llegó y llegará el día cuando el mundo dará cuenta de sus hechos y no habrá excusas. El poder de la resurrección fue dado a conocer y no hay lugar para los argumentos de diferentes ideologías que el hombre ha querido imponer a través de sus propias creencias, a través de su filosofía, a través del sincretismo, de la religiosidad y las especulaciones de la idolatría, a través del humanismo, buscando exaltar al hombre mismo, a través muchas veces de la exaltación de esa naturaleza humana con todas sus fragilidades, su vanidad, su rebelión y su orgullo. Todas esas ideologías o creencias pretenden tener conocimiento. Pero cuando el hombre rechaza la revelación de Dios, la verdad es, la palabra lo dice, es un ignorante de la única verdad que conduce a la salvación y la vida eterna, donde Cristo es el todo y en todos. Aleluya. Jesucristo resucitó de entre los muertos y fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad, como bien dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 1 y versículo 4. Y cuando esto fue manifestado en Cristo, se abrió camino a la salvación por medio de la fe, al crecimiento y madurez espiritual
en la vida de aquellos que se fortalecen en fe. Y finalmente, tal revelación del poder de Dios nos conduce a un ámbito de gloria, en donde la salvación va a ser consumada en el acto final de la transformación de este vaso de barro en un cuerpo glorificado. Ese poder, el poder de la resurrección, está presente y obra a favor de la iglesia. Lo hace en medio de las pruebas de la vida, la sostiene y la guía en continua victoria para que pueda superar toda trampa de Satanás. Que el poder de la resurrección sea dado a conocer en la iglesia fue el motivo de la oración de Pablo en su carta a los Efesios. Por favor, acompáñenme a leer este pasaje. Efesios capítulo 1. Pablo hace esta oración y dice así, capítulo 1 de Efesios, versículos 16 al 20. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es. Y acá están los tres motivos de la oración de Pablo, rogando espíritu de sabiduría y de revelación, para que los ojos de ellos sean llenos del entendimiento que viene de Dios. ¿Respecto a qué? A la esperanza que Él os ha llamado. Esperanza, que es una esperanza viva en un Cristo glorioso y resucitado. Aleluya. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Segundo motivo. Primer motivo, dice, ¿cuál es la esperanza a que Dios nos ha llamado? Segundo motivo, conocer las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tercer motivo, y aquí está el asunto al cual me estoy refiriendo. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? ¿A quién le está hablando Pablo? A la iglesia. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con la iglesia? Los que creen, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y entonces Pablo es más contundente y va al objeto que señala el poder de la resurrección. Y dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Querido hermano, ese poder está presente en medio de su iglesia. Y un día será la causa del testimonio de la victoria final en la gloriosa transformación de este cuerpo, un vaso de barro, en un cuerpo glorificado, por medio del cual estaremos preparados para mirar cara a cara al Señor. En este cuerpo natural podemos acercarnos, sentir la presencia del Espíritu Santo ministrando el corazón, experimentar que agua viva está fluyendo. Pero en este cuerpo nunca será posible mirar al Señor en su gloria.
Juan, estando en la isla de Patmos, no pudo resistir y cayó a tierra. Pablo, yendo a Damasco, encuentra la gloria de Dios y cae a tierra, pero en un cuerpo glorificado. El apóstol Juan en su primera carta declara que podremos aquel día mirar cara a cara al que nos amó y nos rescató y nos trajo hacia Él, al regocijo de su presencia. Querido hermano, hoy conocemos en parte. Pablo lo dice al escribir su carta a los Corintios. Vemos por espejo, oscuramente, pero llega el día cuando conoceremos tal como fuimos conocidos. Conoceremos al Señor en su plenitud, tal como Él nos conoce hoy a cada uno de nosotros. Pero mientras estamos en ese proceso, seguimos mirando al Señor. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que nos guía con seguridad a ese diseño maravilloso en el cual hay una meta de gloria. Y mientras vamos avanzando y creciendo, lo que nos corresponde es creer. La pregunta de Jesús a Marta y a cada uno de nosotros en esta mañana es: ¿crees esto? Y no se refería a un consentimiento intelectual, se refería a una experiencia en el espíritu donde el alma está totalmente comprometida con Dios. ¿Crees esto? Quizás en esta mañana esté aquí alguno que está sintiendo como aquel padre que tenía un hijo único, y ese hijo único estaba dominado por espíritus que lo atormentaban. Este padre se acerca a los discípulos. En ese momento no estaba allí el maestro, porque él estaba en el monte de la transfiguración. Los discípulos escuchan y conocen el clamor del Padre, pero no pueden hacer nada. Hasta que al final Jesús está bajando y el Padre lo ve al maestro llegar, y entonces él se acerca y cuando llega le dice a Jesús: si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Por toda respuesta, Jesús le dijo a ese padre: presta atención, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el padre clamó: creo, pero Señor, ayúdame a superar mi incredulidad. ¿Habrá alguno aquí que aún tiene dudas sobre el poder de la resurrección? Somos frágiles y limitados, muchas veces incapaces de enfrentar los desafíos de la vida. Pero hay un Dios vivo que se manifestó a través del testimonio fiel del Cristo resucitado. Él es el Señor.
y está en medio de su iglesia para dar a conocer que el poder de la resurrección está vigente. El poder de la resurrección está activo. Te invito a estar en pie, por favor. Quiero invitarte a hacer una oración en esta mañana. Para que definitivamente nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, todo nuestro ser se vuelva a Dios en gratitud. Y dispongamos en medio de los tiempos difíciles el poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas, más allá de las adversidades, más allá de aquello que aún no ha sido resuelto, pero que en el camino encontrará la luz de Dios y experimentará el poder de la resurrección para hallar esa bendición en la cual hay paz. Te invito a que nos acerquemos al Señor en oración. Y si quieres, ora conmigo esta oración. Gracias te doy, Señor, por esta mañana en la cual tú traes al conocimiento de mi corazón todo aquello que en Cristo ya ha sido manifestado en su poder y autoridad. Señor, reconozco que soy frágil y limitado, pero en esta mañana, habiendo escuchado tu palabra, la cual declara que tú eres las primicias, aleluya, el anticipo de todo aquello que un día será una gloriosa realidad en la experiencia de los que creen. Tú resucitaste con un cuerpo glorificado y anunciaste a los hombres que hay vida y vida en abundancia, la cual es vida eterna. Hoy, Señor, anhelamos caminar contigo en dirección a esa meta preciosa. Por eso, en esta mañana te decimos, Señor, manifiéstate en tu amor y tu poder y haznos conocer y entender toda la verdad que está en Cristo Jesús, el Señor resucitado. Padre, a través del Espíritu Santo, como bien oraba Pablo, hoy te rogamos que tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación, para que nuestra mente sea iluminada en el conocimiento de todo aquello que tú has manifestado a través de Cristo Jesús el Señor, y que nuestro corazón se fortalezca en fe. Padre, te rogamos que tú purifiques nuestra vida, que tú ordenes nuestros pensamientos, que tú, Señor, nos ayudes en guardar la santidad con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y, Señor, guíanos hasta el final. Guíanos, Señor, lleno de tu amor. Padre, que tu amor sea el motivo de nuestro cántico cada mañana. Llénanos, Señor,
con el gozo de tu salvación. Y trae, Señor, cada día una experiencia de victoria por medio de la presencia de Cristo. Que la unción de tu Espíritu Santo sea, Señor, en el corazón de cada uno de tus hijos. Gracias te damos, Señor. Hoy es un día especial y hoy venimos para declarar suprema alabanza a aquel que vive. Aleluya. Gracias te damos, Señor, porque tú venciste. Y dice la Escritura que por tu herida somos sanados. Aleluya. Cuando Jesús, el Cristo resucitado y glorificado, se presentó a Juan en la isla de Patmos, dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 y el versículo 17, Juan da testimonio: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Claro, Juan todavía estaba en la experiencia de su cuerpo, que no había sido todavía glorificado. Y entonces el Señor, en la humillación de su siervo, puso su mano sobre su vida, su diestra de poder, y le dijo: escucha bien, porque quizás estas palabras están dirigidas para tu corazón. Yo lo creo y lo recibo en mi corazón. Jesús te dice y me dice, como le dijo a Juan: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y entonces Jesús: Señor, tú dijiste esta palabra, amén. Es como que yo estuviera orando, Señor, y estuviera en la expectativa del cumplimiento de lo que tú estabas revelando. Aquellas palabras, Señor, son el eco que se expande de generación en generación en el corazón de aquellos que creen y pueden decir amén. Te doy gracias, Señor, porque tú venciste. Tú eres el que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Tú eres el Rey de gloria, Dios vivo y verdadero, todopoderoso. Te exaltamos a ti, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Dios. La gloria sea para ti, Señor. Magnífico eres tú, oh Dios. Y como dice el cántico de los redimidos, grandes y maravillosas son tus obras, y justos y verdaderos son tus caminos. Padre, gracias te damos por regalarnos un día como este, primer día de la semana, en el cual estamos haciendo memoria de aquel evento maravilloso ocurrido en la tierra de Jerusalén, cuando aquellos testigos pudieron ver que la tumba estaba vacía, y muchos luego pudieron reconocer que el Cristo vivo estaba siendo manifestado en su gloria y en el poder de la resurrección.
Aleluya. Hoy, Señor, nos gozamos delante de ti y te damos alabanza, honra y honor. Y, Señor, con alegría hoy nos acercamos a tu mesa para celebrar este tiempo maravilloso de victoria, en el cual tú comunicas a tu iglesia que el poder de la resurrección está vigente. Aleluya. Aleluya.